Buenos días, soy Carlos Hugo Isaac Serna y les platicaré en este capítulo 3 de la lectura que realicé sobre el planteamiento del problema cuantitativo. Primero comentaremos sobre la estructura de la presentación, los temas que vamos a abordar que son qué es plantear el problema de investigación cuantitativa, los criterios para plantear el problema, qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo, los objetivos de la investigación, las preguntas de investigación, la justificación de la investigación, los criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación, la viabilidad de la investigación, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y finalmente las consecuencias de la investigación. Después de esto viene un pequeño resumen que al final abordaremos. Entonces, con el primer tema, ¿qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? Básicamente, plantear un problema es tener claro qué es lo que se quiere investigar. Cuantitativamente quiere decir qué tanto, delimitar. Parte necesaria del decir lo que vamos a investigar es plasmarlo de manera sencilla para quien lo lee. Y nos comenta el texto que es una de las habilidades que debemos desarrollar, no solo para darnos a entender, sino que nuestra manera de hacerlo sea lo más clara y le permita a los demás entenderla de la misma manera. Considero que un vacío en el tema puede ser que no vienen definiciones sobre muchos de los puntos aquí importantes. Los criterios para plantear el problema, entonces nos dice esta parte que tiene que haber una relación entre las variables que vamos a investigar. Aquí es muy importante entender que todas esas variables que vamos a integrar en nuestra investigación, por supuesto, tienen que estar relacionadas entre sí para que al final del análisis nos aporte algo congruente con lo que estamos investigando. El planteamiento debe realizarse como una pregunta clara. Nos comenta que debe hacerse de una manera sencilla, breve y muy puntual sobre lo que preguntamos. Lo que queremos investigar debe ser objetivo, real, algo que se puede ver y comprobar. Es decir, no es tan funcional que el planteamiento del problema se realice de acuerdo a algo que no sea tan objetivo, que si no nos trae dificultades para su entendimiento y finalmente para tener evidencias de ello. En esta parte del tema es un vacío muy importante de información, también las definiciones, porque aunque está muy especificado y se abordan los puntos que son los criterios, es importante también el definirlos. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? Entonces, los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, así como la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. El texto nos refiere que, de acuerdo a su punto de vista, este es el contenido del planteamiento. Y entonces
me genera duda si es válido referirlo como lo hacen en este apartado al comentar que es desde su perspectiva, ya que entonces si hay otra perspectiva, ¿cuál sería la ideal? ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? En primer lugar, ¿qué es lo que busca la investigación? Debe ser claro y entender que puede cambiar en el curso de lo investigado. Entendemos bien que el mismo abordaje del tema pues es plantear lo que pretendemos investigar. Por supuesto que tiene que ser de esta manera clara. Considero que es un vacío muy importante al no profundizar en el texto sobre el cambio de objetivos en el curso de la investigación. Por supuesto pasa que al momento de recabar información, al momento de consultar otras bibliografías o en la medida en la que nos enfrentamos a los propios eventos del proceso de investigar, pues nos vamos a encontrar con que pueden cambiar cosas, pero es aquí donde debemos realmente hablar de esto. Y seguimos con las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación nos comenta la bibliografía que deben ser específicas, deben ser concretas, claros los límites a investigar. Todo esto para no generar confusión. Esta misma bibliografía hace referencia a que lo que preguntemos debe ser directivo, tiene que ser, como dice aquí, específico, no como algo abierto. Entre más se abra una pregunta, entre más se deje a diferentes posibilidades, pierde esa parte objetiva y concreta que no ayuda para que la pregunta sea la ideal para para nuestra investigación. Y entonces nos habla que entre más corto y específico lo preguntado, mejor. Pero entonces generaría duda si la simplicidad no le quita calidad a la pregunta. Justificación de la investigación. Debemos explicar el por qué y para qué de lo que investigamos, el valor que tiene, los beneficios que traerá principalmente. Este apartado es sumamente importante porque es donde argumentamos la importancia que tiene nuestra investigación. Los argumentos que tenemos o la falta de ellos, pues nos traerá una justificación de esta ideal o no, o lo suficientemente consistente para que sea aceptable y de buena calidad. ¿Qué criterios tenemos para evaluar la importancia de una investigación? La conveniencia, es decir, ¿para qué sirve? Si es conveniente algo. La relevancia social quiere decir el beneficio que se obtiene socialmente.
Las implicaciones prácticas nos dice si resuelve un problema real. El valor teórico significa si académicamente aportará algo nuevo. Y la utilidad metodológica habla sobre la posible utilidad del estudio en el campo de la investigación. Estos criterios también son de suma importancia, igual que los demás, pero el entender que tanto nos conviene lo que estamos haciendo, pues nos permite no perder tiempo, no perder recursos, la practicidad de lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo realmente va a ayudar en algo y si todo este ejercicio de investigación, todo este esfuerzo académico en esta área particular, pues va a abonar a algo novedoso, es decir, no repetir lo que ya se ha hecho en otras investigaciones, que sería lo ideal. El texto hace referencia a lo social, pero identifico un vacío en la información, ya que aplica pues no solo para lo social. Tenemos muchas otras áreas en donde todos estos beneficios pueden aplicar, y debería entonces en el texto aclararse ese aspecto. Abordando ya específicamente esta diapositiva, nos habla sobre considerar si tenemos recursos para realizar la investigación, en especial cuando sabemos que no es así. Esto me llamó mucho la atención en lo referente al texto. Cuando valoramos esta posibilidad ya en un plano real de si tenemos recursos económicos, material, humanos u otros, es lo que se nos pide aquí integrar. Esta referencia nos comenta que se ponga a consideración si es posible desde los recursos, pero entonces generaría esta duda si no es contradictorio. Probablemente si sabemos que no contamos con ello, pues no tendríamos entonces que considerarlo siquiera. Una parte también importante, dado que toda investigación nos arroja aprendizaje, es el entender todas esas áreas de oportunidad, todas esas deficiencias en el conocimiento del problema, ¿no? Y entonces considerar todos aquellos aspectos que, tras abordar todo lo que hasta aquí se ha visto, hemos omitido y que son de trascendencia para alimentar la investigación. Y si llegados a este punto omitimos información importante, la duda sería entonces en qué apartado haremos las correcciones. Las consecuencias de la investigación. Es importante considerar desde el aspecto ético si nuestra investigación tendrá un impacto y determinar qué tipo en la población que vamos a intervenir. El texto nos da un ejemplo de cuando se hace investigación científica en el área de la salud, por ejemplo, administrar algún medicamento en algún padecimiento
cuál va a ser el impacto, ¿no? No todas las investigaciones tienen esta característica, ya que no se interviene mediante medicamentos y el efecto que se puede tener con las personas. Y entonces surge la duda sobre el aspecto ético, si este apartado debe extenderse en el análisis, en este tipo de análisis, o será en otro, dada la importancia de hablar de ello. Tenemos a continuación ya la parte final, que es un pequeño resumen de lo que la referencia nos comenta, y entonces nos dice que plantear el problema de investigación cuantitativa consiste en afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando 5 elementos de investigación: objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación de las deficiencias. Todo eso ya lo vimos. En la investigación cuantitativa, los 5 elementos deben ser capaces de conducir hacia una investigación concreta y con posibilidad de prueba empírica. En el enfoque cuantitativo, el planteamiento del problema de investigación precede a la revisión de la literatura y el resto del proceso de investigación. Sin embargo, esta revisión puede modificar el planteamiento original. Los objetivos y las preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la misma dirección. Esto es algo que no se comentó, pero se vio de manera individual, pero es importante señalarlo, ya que los objetivos y las preguntas, así como las variables, tienen que estar relacionadas. Necesariamente tiene que haber esa, como nos lo dice aquí, esa congruencia. Los objetivos establecen qué se pretende con la investigación. Las preguntas que nos dice qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación. La justificación nos indica por qué y para qué debe hacerse la investigación. La viabilidad nos señala si es posible realizarla, y la evaluación de deficiencias nos ubica en la evolución del estudio del problema. Esta parte retroalimenta mucho, ¿no? Nos ubica en dónde estamos. Los criterios principales para evaluar la importancia potencial de una investigación son conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. De aquí rescataría este aspecto de la utilidad metodológica. Comentábamos que importante investigar algo que no sea repetitivo. Además de analizarse la viabilidad de la investigación, debe considerarse sus posibles consecuencias, por supuesto. El planteamiento de un problema de investigación no puede incluir juicios morales ni estéticos, pero el investigador debe cuestionarse si es o no ético llevarlo a cabo. Aquí agrega algo de información a lo que comentábamos anteriormente sobre el análisis ético y contesta un poco la duda que generó, ¿no? Exactamente, no podemos emitir juicios, no es lo ideal, no es conveniente, pero sí es responsabilidad, por supuesto, considerar las cuestiones éticas. En este mismo apartado nos recuerda los conceptos básicos: cuáles son las consecuencias de la investigación, cuáles son los criterios para evaluar una investigación, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, la justificación de la investigación, los objetivos de investigación, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, el proceso cuantitativo y la viabilidad de la investigación.
Viene una parte muy interesante en todo el capítulo, que son ejercicios. Nos da ejemplos muy útiles que sería importante que nos tomemos el tiempo para realizarlos, ya que se desglosa perfectamente, se analiza y se aclara ya en lo práctico, lo teórico. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejercicio que nos dice: vea una película sobre estudiantes y su vida cotidiana, deduzca una idea, después consulte algunos libros o artículos que hablen sobre esa idea y por último plantea un problema de investigación cuantitativa en torno a dicha idea. Como mínimo debemos tener objetivos, preguntas y justificación de la investigación. Otro de los ejercicios nos dice: seleccione un artículo de una revista científica que contenga los resultados de una investigación cuantitativa, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los objetivos de esa investigación? ¿Cuáles son las preguntas y cuál es la justificación? Otro ejercicio es respecto de la idea que eligió en el capítulo 2. Transfórmela en un planteamiento del problema de investigación cuantitativa y pregúntese: ¿los objetivos son claros, precisos? Y viene otra, en la diapositiva anterior nos comenta que ya no me permite regresar, pero nos dice que la opinión de los expertos, ¿no? Y un extracto importante de esto es que los alumnos que estamos iniciando en entrenarnos en entender lo básico de la investigación, del método científico, el aspecto estadístico, esta aproximación del método científico nos ayuda a que con la realidad se tenga un acercamiento importante. No solamente nos dice el texto es basarnos en la teoría, ni la metodología por sí sola nos va a llevar a todo esto, aunque es un ejercicio necesario. Pero finalmente el darle esa continuidad nos permite llegar a un mejor entendimiento. Otro de los apartados importantes, ya finalizando, tengo estas preguntas y estas dudas. Entiendo que es necesario abordar la ética en esta parte, como nos recomienda la lectura, para justificar la investigación, pero necesariamente es en el apartado que se comentó. Personalmente genera esta duda, esta pregunta, porque trabajo en el medio de la salud y obviamente el abordar aspectos éticos es de suma importancia para todo lo que investigamos. Probablemente en otros apartados más adelante se aclare esta pregunta. Otra de las preguntas es: cuando investigamos, como dice el texto, variables en donde viene una interacción de la investigación con la salud de una persona, ¿no es un tema más bioético que ético? Y esto posiblemente ya lo aclararemos en la clase, pero el aspecto ético y el aspecto bioético son algo que tenemos que definir y que no está de esa manera en la bibliografía. Como duda, por la relevancia del tema,
no saliéndonos de este aspecto importante de la ética. ¿En qué apartado sería conveniente el análisis? Observábamos, como nos decía el resumen, no emitir juicios. Esa es una parte importante de la ética. Entonces, ¿en qué apartado también posiblemente lo veamos en otro de los capítulos? Al plantear un problema cuantitativamente, es oportuno, de acuerdo a los antecedentes bibliográficos, justificar con porcentajes u otros valores numéricos. Nos decía el texto que precisamente el planteamiento del problema desde lo cuantitativo, es decir, cuánto. Entonces, si en el desarrollo de está esa conveniencia de integrar valores numéricos, o no es lo ideal. Finalmente, la referencia, que es de estos autores del capítulo 3, con el tema de planteamiento del problema cuantitativo. El texto de la metodología de la investigación en su 5ª edición, publicado en México en 2010, de la página 34 a la 42. Muchas gracias.